Gloria al Señor. Entonces, vamos a avanzar con este libro de Nehemías y hoy vamos a leer varios versículos, ustedes tienen ahí en pantalla, del versículo 28 al 39. Y algunos se dirán, ¿qué pasó con los primeros 27 versículos? Bueno, si quieren leerlos, son todos nombres. ¿Sí? Entonces, por eso se omitió, pero sí vamos a leer, son varios versículos, pero leámoslo juntos, declarémoslo juntos. Muy bien, ya tienen ahí en sus Biblias la palabra, Nehemías 10, a partir del versículo 28, y vamos a declararlos juntos, ¿sí? Vamos a declarar esta palabra con poder. Si la tienen listo, entonces digan amén y nos disponemos a lanzar esta palabra. Oramos, Señor, bendigo esta palabra, tu palabra que es poderosa, Señor, y que esta palabra llegue en el tiempo exacto, Señor, a nuestras vidas, a la iglesia, porque es el tiempo de Dios, Señor, donde tú quieres enseñarnos, donde tú quieres ministrarnos y llevarnos a más. Gracias, Señor, por las Escrituras, gracias por la revelación de la palabra, que esta, Señor, sabemos que no vuelve vacía, que opera en nuestras vidas, porque hoy te decimos, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces leemos a partir del versículo 28. Dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en toda la ciudad. Y que estarían el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro.
porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Poco largo, pero cuánta verdad encontramos aquí. Y ver que Nehemías, ¿no?, el gobernador de Judá, que había sido, recordemos, él fue enviado por el rey Artajerjes, ¿no?, con la misión de levantar los muros, y en 52 días hizo lo que por tantos años no se había hecho, y vino la restauración de Sion, y por eso todo esto lo escribió. Ahora, sabemos que hay un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿no? Y que nosotros somos esta nueva dispensación de la gracia, no de la ley. Pero acá ellos están en el antiguo pacto, ¿no? Y todo esto que fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, algunos dicen, no, pero esto es del viejo pacto. No, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios sigue vigente, ¿no? Pero entender que el Señor tuvo que escribirle a Moisés en tablas de piedra las leyes. La ley fue escrita en tablas de piedra, ¿no? Y aún volver a escribirla, porque se acuerdan que Moisés se enojó y rompió la tabla otra vez, porque tenía que quedar escrito. Pero qué diferente que es ahora, en esta nueva dispensación, donde el Señor mismo escribió en nuestro corazón la palabra. La palabra de Dios está en cada uno de nosotros. La palabra de Él está en nuestros corazones. Entonces, esta palabra viene para traernos vida, ¿no? Para que nosotros podamos entender estas verdades sobresalientes. Entonces, ustedes aquí tienen una imagen, ¿no?, que dice que fue grande la ofrenda del Hijo por amor al Padre de ir a la cruz. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque tiene que ver con la justicia. Dios es justo. Y Dios no podría haber hecho todo lo que hizo con el Hijo. Por eso, cuando recordamos, ¿no?, cuando Esdras lee la ley y el pueblo se quebranta, llora, porque se da cuenta que no se puede cumplir con la ley. Pero era necesaria, y era necesario que el pueblo de Israel guardara la palabra, ¿no? Que el pueblo de Israel cuidara esa palabra, porque si se perdía la ley, Dios no podía obrar con juicio, no podía manifestar su justicia, ¿no? Ahora, Él hizo justicia en el Cordero Santo, y por eso Nehemías lo escribió y hizo que esto ocurriera. Y qué importante lo que leímos la semana pasada, que todos ellos firmaron. Este compromiso lo firmaron, ¿no? Había un compromiso, estaba escrito. A veces somos rápidos para hablar, ¿no? Y sí, y después las palabras, como dice por ahí, ¿no?, se las lleva el viento. Pero qué diferente que en los hijos de Dios la palabra es que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si decimos algo, es así, lo cumplimos, lo vivimos, ¿no? Y por eso Nehemías nos deja estas revelaciones de la palabra, porque todos hicieron juramento de que andarían en la ley de Dios. Entonces, hubo palabra de Dios y esta se escribió, ¿no?, para que haya revelación. Y hoy, ¿no?, tenemos toda la revelación. Acá está. Ni más, ni agregamos, ni quitamos. Porque está acá, está escrito, ¿no? Y cuánto tiempo que tardó en que tuviéramos la palabra escrita, ¿no? Y tenemos que ser celosos. ¿Y por qué a veces insistimos, ¿no?, con las traducciones? Hay tantas traducciones que son más agradables, más amenas, pero a veces en esa traducción hay cosas que se van perdiendo.
¿no? Y claro, son traducciones. Nosotros entendemos que la Reina Valera, la 60, es la traducción más fiel. Pero así todo, cuando uno va al hebreo, va al griego, son idiomas muy, muy ricos. Y obviamente viene de Oriente, o sea que viene con otra connotación, palabras que para nosotros implican algo, en el contexto implicaban otra cosa. Pero tenemos que guardar la palabra, porque hay muchas traducciones hoy, y no sé por qué digo esto, ¿no? Pero que empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, en vez de decir la fe es por el oír, hay una traducción que dice la fe viene. Y si viene, es que no está. Y si no está, es que Cristo no vino. Porque la fe, Él es el autor y consumador de la fe. Y Él ya vino. Entonces la fe es. No tiene que venir. La fe ya está. Y está puesta en todos los hombres. Entonces, ser cuidadosos de la palabra de Dios para que esta revelación, hoy nos habla de revelaciones para que veamos lo que no se veía. Por eso, en este primer punto afirmamos que la iglesia, ¿cuántas son iglesias? Amén. Afirma el justo juicio de Dios por la ley santa, ¿no? Entonces, debemos entender lo que la palabra nos está diciendo, ¿no? Y si nosotros miramos, y aclaro esto para entender no solamente el contexto de lo que estamos leyendo, sino lo que hoy en día también sucede. Israel es un país conflictivo, ¿no? Un país que vive en guerra. Y no guerra con uno solo, sino que continuamente, ¿no? Está siendo atacado. Ahora, no solamente fue en el tiempo de Nehemías, ¿no? Por eso Jerusalén, que era el centro, era la capital, era atacada. Porque las naciones, esto tiene que ver con cuestiones espirituales, ¿no? Y si nosotros miramos, Israel es un territorio muy pequeño, es muy pequeño, ¿no? Pero ahí viene toda una franja donde siempre estuvieron los enemigos. ¿Les suena la palabra a los filisteos? ¿No? Estaban ahí y siempre estuvieron hostigando. Y ahí encontramos ciudades como Gerar, como Gaza. ¿Les suena ese nombre hoy? ¿No? Gaza, Ascalón, Astor. Ciudades que están ahí, pero que siempre hubo enemigos. Ahora, si recordamos en la palabra, en un tiempo cuando los filisteos se habían llevado el arca, ¿se acuerdan? Llevaron el arca, la robaron, se la llevaron, la sacaron y la llevaron a su templo. La llevaron ahí, ¿no? Y ahí estaba la imagen de ese dios Dagón. Y no sé, pero me imagino que sería una imagen grande. Y al lado pusieron el arca. ¿Y recuerdan qué pasó? A la noche encontraron que su Dios estaba caído. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? Lo volvieron a levantar y ahí lo dejaron. A la otra noche, nuevamente, la imagen caída de ese Dios pagano, pero ya no solamente estaba caída, sino que había perdido la cabeza. Y ahí ellos entendieron que el Dios de Israel era más poderoso que su Dios. Y hermanos, esto sigue siendo igual. El Dios de Israel es más poderoso que cualquier nación, que cualquier poderío. Y no van a poder, por más que intenten, ¿no? Israel sigue siendo Israel para Dios. Entonces, entender estas cosas, entender la palabra, ¿no? Para saber cómo el Señor está obrando, ser entendido en los tiempos. Porque todas esas ciudades son descendientes ¿de quién? De Ismael, ¿no? El hijo de la esclava, no el hijo de la promesa. Y siempre hubo celos. ¿Por qué? Porque Isaías, el hijo, Isaac.
perdón, sabía que algo no estaba bien. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tenía toda la bendición. Ismael, si bien fue bendecido, pero no era lo mismo. Y eso sigue hasta estos días. ¿No? Y hermano, es tremendo. Es tremendo. Cómo los musulmanes están avanzando de una forma peligrosa. Y tenemos que orar, hermanos. Lugares, Europa, está colmado de musulmanes. Entonces, ser entendidos en los tiempos. Pero un hombre de fe como Nehemías supo escribir lo que Dios había hablado. Por eso, por la palabra profética escrita, la iglesia ahora entiende cómo opera el justo juicio de Dios. Porque no entender cómo es la justicia de Dios hace que aparezca la justicia propia. Y cuando aparece la justicia propia, ahí nomás empiezan a florecer las iniquidades. Porque nada tiene que ver con la justicia de Dios. El apóstol Pablo pudo entenderlo, y fíjense que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, y acá está el secreto, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios está cuestionada. ¿Por qué no se lee la palabra? ¿Por qué un Estados Unidos es una potencia en donde en los colegios se leía la Biblia? Hoy por hoy no se lee. En el dólar dicen God we trust, ¿no? En Dios confiamos. Pero ya no se confía, porque se dejó de lado la palabra. Entonces, cuidado, que no nos pase eso a nosotros. ¿Cuántas horas pasamos en TikTok, en Instagram, en bla, bla, bla? ¿Y cuántas horas con la palabra? Y no hay que discernir demasiado, ¿no? ¿Qué me edifica más? No. Entonces, ¿estaremos haciendo una mala elección? Bueno, se lo dejo ahí como pregunta. ¿No? Ahora, Israel fue infiel y no entendió la ley santa y tuvo su castigo. Por eso, ¿qué es lo que dice el apóstol? ¿Cómo jugaría Dios al mundo? Entonces, ya no dependía de Israel para hacer su justicia. Pero Dios usó la ley. Y ellos tomaron la ley de una forma equivocada. No entendieron que la ley era para que se den cuenta que no la iban a poder cumplir. Por eso cuando apareció Jesús, ¿no? Lo rechazaron. No entendieron. Ellos esperaban un Mesías que venga ahí a defenderlos de Roma, ¿no? Con poder y nada que ver. Por eso los suyos vienen y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Entonces debemos entender cómo es que opera la justicia de Dios. Por eso, ¿por qué debían guardar la ley? No, ellos dijeron, lo firmaron, iban a andar en la ley de Dios. La guardarían y la cumplirían, todos sus mandamientos, decretos, estatutos. Y aún no hablaban, y esto es importante, que guardarían la descendencia. Y hablaba de que no debían unirse en yugo desigual. Ya no iban a dar a sus hijos ni a sus hijas para que estuviesen con extranjeros. Ahora, esto nos habla de la importancia de cuidar a nuestros hijos. De cuidarlos, de ministrarlos con la palabra. Veramos, yo sé que los que están acá todos velan por sus hijos, se ocupan de sus hijos, que el alimento, que la ropa, que el colegio, que el estudio, pero a veces nos olvidamos de algo fundamental que es la vida espiritual, de leerles la palabra, de hacer devocionales juntos, de orar juntos, de alabar juntos, de adorar juntos, de hacer un culto familiar en casa. Hoy vamos a reunirnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alabar a Dios. Ellos pudieron entender, pero el castigo de Dios en Israel no fue por no hacer lo bueno, como si la ley santa solo demandaba cumplir con lo expresado en los 10 mandamientos. Era necesario
que hubiera un justo juicio de Dios. Era necesario que hubiera muerte. Y Dios ya lo había establecido ya desde el comienzo con Caín y Abel, con Adán y Eva, cuando ellos aparecieron cubiertos con pieles. Entonces era necesario la muerte. Entonces, lo que firmaron no fue la decisión de que se iban a portar bien, iban a hacer las cosas correctas. Porque Dios no depende de nuestra buena voluntad. ¿Cuántas veces dijimos, no, ahora lo voy a hacer bien, ahora voy a ser bueno, ¿no? Voy a hacer. Pero entender que Jesús murió en la cruz para que ahora nosotros podamos ser y vivir la vida de Cristo en nosotros. Por eso ya el apóstol Pablo dijo, ya no digo yo, más vive Cristo en mí. Entonces eso ya no pasa por una decisión mía. No, si no voy a poder. Por eso los chicos, no, te prometo que me voy a portar bien. No pueden. Y a veces los padres, tenés que portarte bien. No pueden. Si no tiene un encuentro con el Señor y se manifiesta en la vida del Hijo, no van a poder. No es que, qué malo que sos, no le decimos cuando se portan, qué malo que sos. Yo que me esfuerzo y y así me pagás. No puede ser otra cosa. Como nosotros no podíamos hacer nada bueno sin Cristo. La palabra es clara, no hay ni uno bueno. Por más que no mate, no robe, pero no es bueno, porque la esencia es de pecado. Pero Cristo murió y dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Dios dijo, el alma que pecare, ¿qué iba a pasar? Morirá. Y por eso vamos a hacer campaña, y por eso vamos a predicar a Cristo, porque Él es la vida. ¿No? Entonces, tenemos que entender esto. Y hay algo. Nehemías profetizó, porque tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Está en la palabra, ¿no? Nehemías 9:33. ¿Pueden leerlo? Entonces entender que ahora la fe del Hijo, la obra de Jesús en la cruz, habilitó ese justo juicio de Dios. Y nadie puede impedirlo. Por más que Pedro decía, no, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Cállate, Satanás. ¿Qué le dice eso? Las cosas se tenían que cumplir. Por eso Dios disciplinó y castigó a su pueblo, para que la iniquidad no se enseñorease. Y lo mismo pasa con nosotros, porque Dios nos ama. Entonces fíjense, ahí hay una frase que está resaltada, dice, el que se deja atrapar por su iniquidad, ¿qué está haciendo? Defiende su pecado, porque es la justicia propia. Y bueno, soy así, mis padres eran así, es mi naturaleza, que no puedo cambiar. Y bueno, soportame eso. Y entonces Cristo, ¿para qué murió? Él murió para que se manifieste su vida en nosotros. Entonces yo no tengo nada que ver con mi papá, ni tengo nada que ver con mi mamá, ni con mis abuelos, ni los conocí, no sé, pero no tengo nada que ver. Porque Cristo me hizo verdaderamente libre. Entonces ahora se manifiesta la vida del Hijo en cada uno de nosotros. Pero por eso, ¿por qué hay tanta resistencia a la disciplina? ¿No? ¿Por qué no somos disciplinados? ¿O nos molesta? ¿Nos molesta? ¿A cuánto le gusta cuando lo corrigen? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo que nos están corrigiendo no es justo. Es la justicia propia. ¿No? ¿Qué me venís a decir? ¿Por qué me venís a corregir? No. Entonces, entender
estas verdades. El amor de Dios se evidencia cuando Él disciplina y reprende. Entonces, Él murió en la cruz para que ahora yo viva su vida, para que ahora yo pueda vivir plenamente. ¿En qué? En la libertad del Evangelio. Por eso avancemos al segundo punto, el que dice que enseña y da a conocer el reposo de Dios. Enseña y da a conocer el reposo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos. Y fíjense, dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. A veces escuchamos, no, Puerto Montt, difícil, guerra dura. ¿Han escuchado eso? No, acá las iglesias no crecen. No crecen. 10 personas, 15, 20. Ahora, la tierra depende de la fe. Por eso nos estamos encaminando a una campaña. El Señor va a probar nuestra fe. Nuestra fe. A ver si respondemos en fe, ¿no? Para invitar, para atraer, para empujar, ¿no? A algunos a que entren. Tomarlos. Recibimos mensajes de todos lados. Y mensajes con cosas que no son buenas. Hay cosas que no nos edifican. Pero nosotros que tenemos un mensaje de vida, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar callados? ¿No vamos a decir nada? No, estamos para dar ese mensaje de salvación. Entonces, hermanos, es preciso diferenciar. Y acá hay dos cosas que son muy claras. En la fundación del mundo, Dios reposó. Pero no es el reposo del cual Dios nos está hablando. Cuando entraron con Josué en la tierra prometida, que dice, por tanto, que era un reposo para el pueblo de Dios. Ahora Dios nos invita a que entremos en su reposo. ¿No? ¿Cuál fue el mandamiento a Israel? Lo tienen ahí en Éxodo 20:10. Dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y esto es la ley. Y esto es lo que Israel sigue haciendo. ¿No? Si alguna vez van a Israel, o si alguna vez están en un entorno hebreo, judío, ¿qué va a pasar? Si llega el día sábado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Andrés? No hacen nada. Por eso dejan la comida preparada el día anterior, porque hay un montón de normas. No pueden cargar cierto peso, no pueden levantar ciertas cosas. Está todo restringido. ¿Por qué? Porque es el día de reposo. Entonces, que dice, no hagas en él obra alguna, nada. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tus puertas. Dentro de esa casa no se hace nada. El sabbat para el judío no hace nada. Ahora ahí en Éxodo también dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, el día sábado es el día de reposo para el judío, pero que esto no tenía nada que ver con el día de reposo del Señor. No tenía nada que ver. Pero los judíos se quedaron con la ley y hoy siguen cumpliendo el sábado. Siguen sin hacer nada. Pero nosotros debemos entender
pasó? Jesús murió un día sábado. Y ese fue el fin del reposo judío. En Isaías 30 hay un mensaje profético, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, ahora es necesario entrar en el reposo del Señor. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo hago para entrar? Porque ahora nosotros somos del nuevo pacto. Ahora nosotros ya reposamos en Él. Y descansamos en Él. ¿No? Hebreos 4 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que se ha entregado en su reposo, Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces esto nos habla, hermanos, que ahora nuestro día de reposo es el domingo. El domingo es el día del Señor. ¿No? Claro, suena medio, nosotros nos estamos riendo el día de sábado, pero es el domingo el día del Señor. Es el día de reposo. Y nosotros no estamos haciendo acá, nos reunimos el sábado por una cuestión de que tenemos que cumplir con la ley. No. El domingo es el día de reposo. El domingo es el día del Señor. El día que partamos para Él. Es el día que reposamos. ¿No? Por eso ahora podemos declarar que soy santo, que soy justo, que soy bueno, porque Él ya reposó, Él ya está hecho en las obras. ¿Y ahora qué tengo que hacer? La ley del hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? ¿Hay que pagar algo? ¿Qué hago? Díganme qué hago. ¿No? No, ni siquiera por orar voy a ser salvo. Soy salvo solo por creer. Por creer, por la fe. El justo por la fe vivirá. No tengo que hacer. ¿Qué es una volada? ¿Para qué voy a venir a la iglesia? ¿Para qué voy a salir a evangelizar? ¿Para qué voy? No. Ahora hay un obrar y un hacer que Él ya dejó de hacerlo, pero son las obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros ahora anduviésemos en eso. Hay un hacer, pero es de Dios, no es mío. Y tenemos que discernir esto, porque a veces queremos hacer cosas por hacer. Por eso el Señor dice, yo no te conozco. Yo no te mandé a hacer eso. Y cuando hago, por más que sea algo bueno, algo que Dios no me envió, es contado como pecado. Porque no son sus obras. Yo no te pedí que hicieras eso. Entonces, cuidado. Porque el hacer está en la naturaleza del viejo hombre. ¿Qué tengo que hacer? Adán y Eva no tienen que hacer nada. Disfrutar de todo lo que Dios, pero quisieron hacer, tomar, hicieron, agarraron, eso no hagas, lo hicieron, el hacer. Pero el Señor nos hizo verdaderamente libres. Por eso, en 1 Corintios 15:20, lo tienen ahí en pantalla, fíjense lo que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es la primicia de los que murieron antes de Cristo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Por eso, ¿con quién nos identificamos? ¿Con el viejo pacto o con el nuevo pacto? Porque hermanos, ahora nosotros que estamos en Cristo, no hay muerte. Este cuerpo, en algún momento, el corazón, si él no viene antes, puede dejar de bombear. Se va a apagar el cuerpo. Pero mi espíritu no va a conocer la muerte. No hay muerte. Ese fantasma que para muchos no es la muerte. Ay, ¿qué va a pasar? El día que me muera Como dijo Pablo, para mí morir es ganancia. Si el corazón deja de funcionar, gloria a Dios, me voy con él. Me voy con el Señor. Reposo, paz, gloria. ¿No? Y por toda la eternidad.
Entonces no es momento de angustia, no es momento de dolor, de tristeza, no es momento de fiesta. No, es momento de fiesta. Yo se lo digo a mis hijos siempre. El día que el Señor me llame a su presencia, porque es cuando Él quiera, no es cuando yo quiera. Es un día de fiesta. Me gradué, me fui con Él. No lloren, festejen, gócense. No le den lugar al alma. El alma dice, no lo voy a tener. No, vamos a estar eternamente en la presencia de Dios. Por eso este pasaje también de 1 Corintios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y nosotros ya no estamos en pecado, somos santos. Y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. Andar en la ley me habla de pecado. Y si hay pecado es porque ando en la ley. Pero si ando en la gracia de Dios, soy santo. Soy puro. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos dio la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén? ¿Se dan cuenta que son más que vencedores? ¿No les da ganas de darle un aplauso al Señor por esto? ¡Ay, la gloria a Dios! Él nos hizo más que vencedores. Ahora, entender estos versículos, por eso declaramos que el domingo es el día del Señor. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. ¿Y qué pasó? El primer día de la semana. ¿Cuándo? El domingo. Mañana comienza la semana. Hechos 19 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñó. ¿No? Por eso, cuando compartimos la cena del Señor, estamos haciendo lo que hacían los discípulos. Porque hay victoria. Porque Jesús venció la muerte. Porque Él resucitó. Y ahora nos hizo partícipes de todo esto. Por eso ahí en 1 Corintios dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Deje algo aparte. ¿Para qué? Para compartir. Fíjense, ¿no? Lo que era la iglesia primitiva, que ponían todo en común, vendían sus propiedades para compartir con el pueblo, por lo que Cristo había hecho. Por eso yo creo que Nehemías tomó tiempo en escribir todo esto, y por eso, hermano, algo tan importante este tercer punto, que dice, y santifica las finanzas y posesiones materiales. Y esto es fundamental que entendamos. Que Él es quien santifica las finanzas. Solo el Señor. Él las puede santificar. Y nuestras posesiones. ¿Qué es lo de nuestra posesión, de lo que tengo, lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso? ¿No? Ahora, debemos entender lo que la palabra nos está diciendo. Fíjense esto. Por amor a la casa. Y ahí hay todo un detalle de lo que hemos leído. Lo hemos leído, acá en la palabra, ¿no? La ofrenda de la leña. ¿Cuánto juntan leña aquí? Qué trabajo, ¿no? Porque a veces uno compra, llega la leña, pero hay que cortarla para que esté más, no sé, nunca tuve, gracias hasta acá, nunca tuve leña. Pero todo un trabajo. Ahora, todo eso era la ofrenda de la leña para llevarla al templo. No era para uno. ¿No? Cada año traíamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Traíamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. Las primicias. Nunca lo hemos hecho aquí, pero hay muchas iglesias que llevan las primicias. Claro, no vivimos en lugares donde
no dependemos hoy nosotros de la cosecha, del campo, pero ¿qué sea? Hay muchas iglesias que ponen una fecha y llevan las primicias. Entonces, ¿qué es la primicia? Uno va al supermercado, ¿no? Y compra harina, esto, entonces, y separa esto para llevar. Bueno, sí lo hacemos como colegio. Muchas veces se levantan estas ofrendas de primicia para bendecir a aquellos que no tienen, ¿no? Pero, ¿qué hicieron las primicias? El diezmo de nuestra tierra para los levitas. Entonces, ellos daban y se habían comprometido a dar, porque entendieron que en el dar hay bendición. Y hermano, esto a veces nos cuesta. Y yo sé que esto muchas veces viene que Dios necesita la plata. No, si Él es el dueño del oro y la plata, no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos darle a Él para. ¿Por qué se nos va a veces la plata? Es como saco roto. Y trabajamos más, vamos a trabajar más. Y los frutos, menos. ¿Qué pasa? La inflación, el país. Podemos echarle la culpa a todas las cosas, pero hay secretos y están acá las palabras. Y hermano, no es para condenación, es para que haya un avivamiento, para que haya sabiduría. Nos gozamos con lo que Dios está haciendo. Fíjense, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y en aquellos ya se había vivido las casas artesonadas. Primero mi casa, primero yo, primero todo, para mí. Y si me queda algo, pero no es el orden. El orden es primero la casa. Primero la casa. Y después todo lo demás. Pero cuando invierto, por eso se dice, probadme. Pero no como un trueque, como un negocio, en la fe. Darle a Él para que el Señor se glorifique. Por eso Nehemías enfatizó las ofrendas, las primicias, los diezmos por amor a la casa. Entonces, fíjense que acá tienen 2 versículos que dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Una iglesia que dio más allá de sus fuerzas. Dice, por tanto, como en todo abundáis, ¿no? Abundamos, ¿en qué? En fe. ¿Cuántos tienen fe? En palabra. ¿Cuántos tienen palabra? En ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. Queremos dar. Y no, como dijo David, no voy a dar algo que no me cueste. Voy a dar con liberalidad. Por eso ahí en 2 Corintios 9 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿No? Como propuso. No es algo bueno, a ver, miro, el más chiquito. No, como me propongo, la preparo. No con tristeza. Ni por necesidad. Bueno, yo te doy, pero vos me das, Mirá que te doy. No. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuántos quieren que abunde la gracia de Dios? Pero entonces hay que dar a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió ya a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
Fíjense, esta es la naturaleza de Dios: proveerá y multiplicará vuestra sementera, aún en la descendencia. Y aumentará, no disminuirá, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis como enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Te pregunto, hermano, ¿estás enriquecido en todo? No me respondas. Pero por fe sí, estás enriquecido. Pero si quizás en lo práctico no lo estás vivenciando, ese enriquecimiento, excelente. Si estás dando con liberalidad, como te propones en tu corazón. Si siembro uno, en el Señor voy a cosechar, no uno, 100. Pero si pongo 2, entonces, hermanos, tengamos esto presente. Mire la campaña, ¿no? Que se den muchos frutos, que la iglesia sea enriquecida en almas, que vengan muchos, para que tengamos una cosecha muy grande. Por eso, la gracia de Dios al diezmar, entender lo que dice Hebreos 7, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, ¿no? Está hablando de Melquisedec. Y también Rey de Salem, Rey de Jerusalén. Esto es Rey de paz. ¿De quién está hablando? ¿Quién es Melquisedec, esa teofanía? Cristo. Cristo es Rey de Justicia, Rey de Jerusalén y es Rey de paz. Pero le dio los diezmos de todo. Por eso dice ahí más adelante: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Jesús, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, fíjense lo que dice: el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. ¿Y acaso nosotros somos los menores? Y el mayor es Cristo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿qué dice? Hombres mortales. Traigo el diezmo y el diezmo se va al cielo. No. Dice, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por eso hay una contabilidad, por eso hay todo un registro, por eso se rinden cuentas, porque hay mucho temor de Dios, porque no es nuestro eso, es del Señor. Entonces, hermanos, Dios es fiel y Dios es justo. Y por eso la palabra profética nos está moviendo a más. ¿Cuántos quieren ir a más? ¿Cuántos quieren ver ese enriquecimiento en lo espiritual, hermanos? Pero también en lo material. También en lo material. Por eso oramos, hermanos, le digo como pastor, queremos hermosear este lugar. Y orar por tener un lugar específico, único. ¿Cuántos están orando para tener un templo? Oren, hermanos, que el Señor se glorifique. Es tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Dios está haciendo milagros. Dios está haciendo milagros. Y termino con este testimonio. Como les conté la semana pasada, el pastor de Neuquén, que consiguió el lugar, ya está ahí, creo que, no sé, ya firmó, ya están ahí a la firma. Consiguió un lugar hermoso en el centro de Neuquén.
Y encima, 6 meses gratis le dieron, para que haga los arreglos que tenga que hacer. Que no son tantos. Hoy, ¿quién le va a dar una propiedad sin pagar nada? 6 meses gratis. Otro pastor consiguió en San Luis, consiguió un lugar y le pedían garantes. Y no tenía, si son pastores que hace poco que han ido a esa provincia, no conocen gente, no tienen familiares, nada. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, mire, yo soy monotributista, que no sé cómo explicarles esa categoría, pero es algo como personal, ¿no? Como que yo me escribo para pagar impuestos, si vendo algo, pago impuestos por lo que vendo, nada. O sea que es poco. ¿Y qué le dijo el dueño? Usted, bueno, lo acepto que usted salga como garante de usted. Solo que no lo hace. Así que, ¿por qué Dios no nos puede dar un lugar aquí? Pero hasta mientras, hermosemos este lugar, hermanos. Hermosemos este lugar. Bendigamos el colegio también. Por eso, este desafío, ¿no? De poder contar con una pantalla grande. ¿Saben qué? Para los chicos. Hace una bendición. Amén. Por eso oremos, hermanos. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, tú nos revelas secretos tremendos. Porque tú eres el Cordero de Dios. Señor, por eso te pedimos que te lleves nuestros pecados. Señor, tu justo juicio, esa ofrenda que fue agradable delante del Padre. Señor, por eso ya no hay una segunda muerte. Por eso no hay condenación. Por eso ahora podemos andar en el Espíritu. Somos libres, verdaderamente libres del pecado y de la muerte. Y podemos declarar que tenemos todo, Señor. Por eso ahora entramos en tu reposo. Por eso se revela la palabra de Dios. Se revela, Señor, la victoria de aquel que fue crucificado. Por eso te pedimos que bendigas nuestra familia, Señor. Ese gozo de Jesús sobre nuestras vidas. Tú eres nuestra fuerza. Señor, por eso tú quita, haznos libres de todo peso, de todo pecado. Dale gloria a Dios por lo que Él hizo en la cruz, su justo juicio, que ahora te dio libertad, te dio salvación. Por eso dale la gloria al Señor, da voces de júbilo. Hoy es el día santo al Señor. Por eso bendecimos su nombre y le exaltamos porque es nombre sobre todo nombre. Y el nombre de Cristo nos hizo verdaderamente libres. Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Todo el tiempo ahí, dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Sí, Señor. Te adoramos.